Vamos a seguir hablando de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. No vamos a seguir hablando del diputado Naranjo, ya lleva harto tiempo en su alocución. Vamos a hablar de un tema más importante, que es las razones y si estas son fundadas o no para acusar constitucionalmente al presidente de la República. Está con nosotros Javier Couso, que es abogado constitucionalista y también profesor de la Universidad Diego Portales. Javier, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Le pregunto como ciudadano. Sí. ¿Qué le parece que tengamos un parlamentario hablando por horas, casi por 12 horas, para llegar a que otro parlamentario pueda votar? ¿Usted ha visto algo similar alguna vez? En el derecho comparado existe, en Estados Unidos es algo habitual. ¿Sí? ¿Tiene algún caso que nos pueda contar? No en acusaciones constitucionales, pero el procedimiento... En Estados Unidos hay una antigua tradición, de la cual acá se está haciendo eco el diputado Naranjo, que consiste justamente en, para evitar el término del debate, el extenderse por mucho tiempo. Esto viene de comienzo del siglo XX. Se ha utilizado, son prácticas parlamentarias, yo creo que son pintorescas, pero francamente uno entiende la motivación que tiene el diputado de que por una cuestión tan contingente como la pandemia no se resuelva por simplemente la falta de un diputado. Pero es algo pintoresco que yo creo que, en fin, no trataría de trascenderlo, digamos, porque lo que aquello que nos convoca es muy serio. Una acusación para destituir a un presidente de la República es una cuestión mayor. ¿Y cuál es su opinión respecto a este proceso en que nos encontramos? A ver, yo creo que acá estamos en el típico caso en que, por decirlo así, todo indica que el presidente transgredió la Constitución y las leyes, específicamente el principio de probidad, pero a mi juicio no se dan las condiciones para que pueda ser aprobada esta acusación y destituido, por lo tanto. Las razones son, a mi juicio, bastante claras. Me he leído todo la acusación, la defensa, y el problema que tiene esto es que la Cámara no hizo una comisión especial investigadora, a pesar de que tenía hasta 6 meses después del 11 de marzo del 2022 para acusar al presidente. No hizo el trabajo previo de establecer bien los hechos. Hay mucha especulación en la acusación. Por ejemplo, se habla de un tercer pago, de la cuota final, digamos, que habría estado condicionada a que él no declarara como zona protegida Dominga. Todo indica que el pago se realizó el año 2011, porque el contrato así lo indicaba. No hay ninguna constancia de si hubo o no el pago, cuestión bastante clave, porque yo creo que todos los chilenos tenemos claro que el presidente no es alguien que va a estar particularmente preocupado de cumplir con condiciones una vez que ya se le ha pagado. O sea, una persona, uno podrá, incluso para sus adherentes, es bastante claro que no es alguien que se preocupe demasiado de sus contrapartes comerciales. Entonces, si se hizo el tercer pago, no está muy claro qué tiene eso que ver con un acto que debió haber ocurrido durante este periodo presidencial. Algunos han planteado que se habría proyectado hasta la actualidad aquello que debió haber hecho en el primer gobierno, pero la verdad de las cosas es que es muy especulativa. Tampoco tenemos claro quién supo. Todos dudan del presidente, cómo pudo no saber que sus hijos estaban en esta negociación. Sin embargo, el trabajo ante una acusación tan importante de una comisión especial investigadora debe haber sido acreditar, por lo menos que hubo presunciones fundadas de que sí sabía, digamos, porque acordémonos que había un fideicomiso ciego. Y entonces a mí me parece que esto fue algo así como se disparó primero y se preguntó después. Por lo que está mencionando entonces, es más que nada la presunción de lo que habría hecho el presidente de la República lo que motiva todo esto, más allá de que las pruebas realmente sean a prueba, valga la redundancia, de cualquier duda. ¿Eso es lo que estaba mencionando? Exactamente. A ver, una acusación constitucional no es un proceso puramente político, es jurídico-político. Jurídico en el sentido de que hay causales bastante específicas para cada autoridad. Son distintas las causales para acusar al presidente de la República que aquellas que son para acusar a un juez de los altos tribunales de la República. Y por lo tanto, uno esperaría que ante algo tan grave, aquí estamos hablando de destituir a un presidente, esto es una crisis política de proporciones en cualquier país del mundo, destituir al presidente de la República por haber violado la Constitución, no es algo menor. Si uno hubiera esperado, no habría costado nada haber instituido una comisión especial investigadora que hubiera acreditado
¿cuándo se hizo ese tercer pago? Si se hizo en el primer gobierno, no había ningún incentivo para el presidente para impedir que se declarara esta zona como zona protegida. Sí, cuando usted menciona que la Cámara Baja no hizo esta comisión investigadora, señala que eso puede debilitar por el procedimiento de que no se hizo, no, o porque esa comisión pudo haber aclarado muchas de las dudas. Lo segundo que usted dice. En el fondo tenemos una acusación plagada de especulaciones. Primera especulación, que el presidente sabía que lo que las personas a cargo del fideicomiso ciego estaban negociando, él lo sabía. Uno puede especular, yo puedo tener una opinión personal sobre eso, pero ante algo tan serio uno le gustaría tener pruebas, por lo menos evidencia bastante más sólida. En segundo lugar, la segunda especulación es que como el pago, no queda muy claro si hubo o no, cuándo fue ese tercer pago, como estaba pendiente ese pago, el presidente dejó de hacer algo que debió haber hecho para obtener ese pago. Usted comprenderá que alguien que no ha sido particularmente preocupado de sus contrapartes comerciales, una vez que le pagaron, tenía cero incentivo de preocuparse o no de Dominga. Entonces, me parece a mí que faltaron quizá la causal más probable, a mi juicio, y la que hubiera sido más interesante estudiar, es si el día de hoy, si bajo este gobierno mantuvo dineros en paraísos fiscales. Porque ahí se podría haber construido la tesis de que los altísimos niveles de probidad que el artículo 8 de la Constitución le exigen a las autoridades públicas, particularmente al presidente, habría sido muy interesante que una comisión investigadora hubiera planteado el presidente de la República bajo este gobierno, que es cuando puede ser acusado en este momento, tenía dineros con los cuales en paraísos fiscales para evitar, como el resto de nosotros que tenemos que pagar nuestros impuestos en Chile sin esa posibilidad, eso pudo haber sido una veta que me llamó la atención que no se haya explorado. En otros países debe haber mecanismos de acusación constitucional, los famosos impeachment, y quiero preguntarle, porque se compara mucho y se dice de nuestro Congreso que tiene poca credibilidad, que su prestigio está en el suelo, su confianza también está en el suelo. Cuando se hacen impeachment en otros países, ¿cómo está comparado al nuestro en cuanto a la calidad de los argumentos para acusar constitucionalmente? ¿También se utilizan más como herramienta política que como algo derivado de hechos absolutamente irrefutables? A ver, lo que ha ocurrido en Chile es comparado con los países que tienen el sistema presidencial, porque es bueno recordarlo. En los sistemas parlamentarios no es necesario que para censurar a un primer ministro se le acuse de haber violado la ley o la Constitución. El impeachment o la acusación constitucional, que es propio de los sistemas presidencialistas, requiere un acto o una omisión donde el presidente pasa a llevar las reglas del juego constitucionales. Es algo serio. Yo diría que en Chile, hasta hace unos años atrás, era bastante más refinado los argumentos, eran bastante más elaborados. De hecho, tuvimos en los últimos 30 años, desde que retornó la democracia en Chile, los primeros 25 años hubo algo así como 10 o 12 acusaciones. Y en los últimos 5 hemos tenido casi la misma cantidad. O sea, ha ocurrido lo que un colega, Francisco Zúñiga, ha denominado una mutación constitucional. Hoy día, de facto, se está utilizando la acusación constitucional no como una herramienta para sancionar a un ministro de Estado o a un presidente por violar la Constitución, sino que como un mecanismo para, digamos así, hacer un punto político, para hacer un punto político de crítica a una administración, a un gobierno, a un juez. De hecho, hemos tenido jueces expuestos a acusaciones constitucionales por sus decisiones, y eso puede ser el comienzo del fin de la independencia judicial. Yo diría que no es tan raro, la Constitución actual es algo disfuncional hoy día. Bueno, se han aprobado retiros de fondos previsionales, que eso está en contra de la Constitución, porque la seguridad social es establecido por la Constitución, es solo responsabilidad del Poder Ejecutivo. Entonces, estas son simplemente muestras de que la Constitución actual o ha perdido mucho respeto entre las personas y también los parlamentarios, pero también se da de que si se está discutiendo una nueva Constitución, independiente de cómo ésta salga, la que está actualmente claramente pierde su relevancia o por lo menos su capacidad de defensa por parte de los parlamentarios. Totalmente. Yo creo que estos son todas muestras de la disfuncionalidad en que ha caído la actual Constitución.
Los grandes juristas del mundo, particularmente en Europa, Habermas, habla de algo que en Chile sonaría extraño, patriotismo constitucional. Como el único patriotismo, dice él, sensato, una sociedad multicultural como es la chilena. Y francamente, en Estados Unidos vemos que cuando alguien asume la nacionalidad, jura, digamos, la Constitución. En Chile hoy día la actual Constitución goza de desprestigio también. Es disfuncional, no la obedecen ni los parlamentarios, ni tampoco la ciudadanía siente que eso es muy grave. Entonces todos los ejemplos que usted mencionó son efectivamente, un país no puede gobernarse a punta de retiros hechos por reformas constitucionales. Ese es un ejemplo de una constitución que ha entrado en algunas partes en desuso. Y yo creo que esta acusación constitucional fue prematura, está mal elaborada. Como le decía, lo natural es tener claros los hechos antes de plantear una acusación tan seria que pueda llevar a la destitución de un presidente que, queramos o no, fue elegido por la ciudadanía por un periodo de 4 años. Lo que dice la experiencia comparada también es que si se aprobara esta acusación constitucional y efectivamente se destituyera al presidente de la República, se abre una puerta para que esto suceda muchas veces sin mayor mérito. Hemos visto países, bueno, en Perú, cómo se destituye de un momento a otro a los presidentes. Yo no me acuerdo del último presidente peruano que terminó su periodo. De hecho, yo creo que esta espiral comenzó con la acusación contra Proboste. Miren la ironía, el año 2008 fue una acusación frívola. Me tocó participar en la defensa de la diputada en esa época, Proboste. Y francamente después siguió con una contra Beyer, que tuvo una fisonomía parecida. Básicamente lo que tenemos es que tratar de evitar caer en este juego que comenzó hace muchos años en Ecuador. De hecho, ya en el año 1999, por ahí, el Congreso instituía declarando fuera de sus facultades mentales a un presidente que podría desagradarnos, pero no estaba, digamos, demente. Hay que tener cuidado con el abuso de estas herramientas. Cuando vemos, bueno, en esa misma acusación contra Yanna Proboste, que vimos un diputado de la UDI que llegó en camilla, muy compuesto, pero en camilla, a votar. Vemos en la comisión, que vio primero la acusación constitucional, a un diputado cantando. Vemos ahora un diputado que hace tiempo ya habla, simplemente para lograr un propósito político. ¿Qué nos dice eso respecto al respeto a la Constitución, el respecto a las reglas del juego? Ya no calificar o la opinión personal de cada uno sobre esta Constitución, pero respecto a que algo tan sensible como una acusación constitucional se den estos shows, parecía, así son. Ahora, yo distinguiría, creo que es importante distinguir. Es distinto una persona que que trata de cantar para hacer, en vez de argumentar jurídicamente algo, o político jurídicamente algo, a un parlamentario que cree legítimamente que la acusación constitucional procede y está tratando de utilizar una herramienta que, ojo, también la contraparte hizo lo contrario a dilatar, que es evitar... Exacto. O sea, que eso yo creo que hay que ponerlo... Se refiere al abogado del presidente, que dijo no vayamos a la cuestión previa, vamos directamente al fondo. Yo leí la defensa, no se entiende que no haya echado mano a la cuestión previa. Esa fue una maniobra, digamos, si esta es dilatoria, en el caso del diputado Naranjo, esa fue una maniobra para aceleratoria. Me parece a mí que hay que distinguir las cuestiones en todos los... A ver, creo que lo negativo de todo esto es que la ciudadanía se lleve la idea de que todo es un circo, porque hoy día está de moda decir que es un circo el Parlamento, que la gente que no cree en el proceso constituyente ha acusado también a la Convención Constituyente por elementos de algunos constituyentes que han sido muy lamentables. Pero me parece a mí que lo triste de todo esto es que no conocemos democracias que funcionen sin estas instituciones. O sea, la alternativa a esta es el populismo de un líder mesiánico que dice yo vengo a terminar con este circo. Y típicamente esas personas terminan restringiendo las libertades y haciendo que los países estén peor. Entonces, esto es paradójico. Necesitamos estas instituciones y necesitamos que funcionen bien. Entonces, por supuesto que la prensa tiene que hacer un trabajo de escrutinio y está muy bien lo que se hace, particularmente me pareció chocante que un diputado cantara, digamos, en vez de argumentar con razones. Pero me parece que, por otro lado, no hay escapatoria. Esto es como con los partidos políticos. No hay democracia, no conocemos ninguna democracia que funcione. Esos países que la gente admira
tienen partidos políticos que funcionan bien, tienen parlamentos que funcionan bien. Entonces, en definitiva, no tenemos otra alternativa que mejorar nuestras instituciones. Y una buena constitución, independiente de la que salga de la Convención Constituyente, ¿debiera también tener un mecanismo que simplificara o quisiera aún más difícil la destitución de un mandatario? A ver, yo creo que aquí lo que claramente va a tener que hacer la Convención es, si decide mantener el sistema presidencialista, si decide aquello, tiene que revisar la forma en que, cuáles son la estructura que va a tener una eventual acusación constitucional. La acusación constitucional es un último recurso cuando la democracia está en peligro por los actos u omisiones de una autoridad, como el presidente u otras altas autoridades. Pero no hay constitución que resista una práctica política que abuse de ese texto. O sea, finalmente la Constitución puede ser mal utilizada o bien utilizada. Es un papel con palabras la Constitución, pero la Constitución viva es cómo se utiliza esto, si es con buena fe o sin buena fe, si es con seriedad o sin seriedad. Lo que necesitamos es tener una Constitución razonablemente bien escrita, pero sobre todo un sistema político donde la gente es razonable, porque no hay constitución que resista un sistema político donde se pretende de mala fe tergiversar los términos de esa constitución. Usted es profesor universitario. Sí. ¿Qué es lo que hablan con sus alumnos respecto a una constitución en estos momentos? Porque ellos van a... O sea, incluso, ¿qué les enseña? Porque les va a enseñar de una constitución actual que lo más probable es que cambie, independiente si se aprueba en el plebiscito de salida o no. Entonces, son abogados que se están formando, pero para una constitución que no saben cuál es. Es muy buena su pregunta. Nuestro Departamento de Derecho Público tuvo una reunión para ver exactamente eso y decidimos que íbamos a pasar la actual constitución a la luz de las probables modificaciones que pudiera haber en una nueva constitución. En general, tampoco es que la variedad, digamos, por decirlo así, el instrumental constitucional disponible sea tan distinto, a menos que uno fuera un sistema federal, por ejemplo. Ahí tenemos toda una complicación con el federalismo fiscal, cómo se reparten, cómo es el comercio entre estados, eso es muy complejo. Pero en general hay cosas que no van a cambiar: la independencia del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central. Hay muchas cosas que es probable que se mantengan. La Carta de Derechos Fundamentales, uno ve la Declaración de Derechos. Desde Naciones Unidas, desde la creación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la fecha, son variaciones sobre un mismo tema. Hay algunos énfasis en algunas cartas constitucionales, nuevos derechos que han ido desarrollándose, pero en general yo diría que la caja de herramientas de las nuevas constituciones son acotadas. Entonces tratamos a nuestros alumnos de enseñarles lo que hay a la luz de lo que podría cambiar. Javier Couso, profesor constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Un gusto acompañarlo. Gracias por estar